En Hechos 22:14, el Señor le dice a Pablo y nos dice a nosotros: verás al justo y oirás las palabras de su boca. Y quizás en nuestra vida cristiana esas dos experiencias son las mejores: el poder ver a Dios y oír las palabras de su boca. Y uno de los temas que a mí más me ha apasionado en mi andar con Dios tiene que ver con una de esas cosas, y es oír la voz de Dios. Pero para no sonar repetitivo, quiero compartir unos puntos de un mensaje de Rick Warren que oí acerca de este tema. Si nosotros queremos oír la voz de Dios, tenemos que tomar de antemano la decisión de hacer lo que Él nos diga. No se trata de decirle: háblame, Señor, y si me gusta lo que me estás diciendo, pues te haré caso. No. Se trata de: yo ya tomé la decisión de obedecerte, así que háblame. En Juan capítulo 10, versículo 27, Jesús dijo: mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. En otras palabras, mis ovejas hacen lo que yo les digo. En Hebreos 4:7 dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Pues en Éxodo capítulo 3, Dios hace el llamado a Moisés. Le dice que vaya a Egipto a liberar a la nación de Israel y llevarlos a la tierra prometida. Pero luego, en el siguiente capítulo, el Señor le pregunta: ¿qué es lo que tienes en la mano? Y en ese momento, como Moisés era pastor, lo que él tenía en su mano era la vara o el cayado de un pastor. Por eso él le responde: pues una vara de pastor. Y el Señor le dice: arrójalo al suelo. Así que Moisés la tiró al suelo, y en ese momento la vara se convirtió en una serpiente. Me fallaron los efectos visuales. Entonces, dice, Moisés saltó hacia atrás, pero el Señor le dijo: extiende la mano y agárrala de la cola. Pues no sé cuál sería la cola, pero voy a tratar por este lado. Y el momento en el cual lo agarró, se volvió una vez más en una vara. Volvió a ser, dice aquí. Entonces Moisés extendió la mano, la agarró, y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Pues esta vara representaba en la vida de Moisés tres cosas. En primer lugar, su identidad. ¿Quién era Moisés? Él era pastor de ovejas. Pero en segundo lugar, representaba sus activos. En ese entonces la riqueza de una persona se determinaba basada en la cantidad de animales que tenía. Por eso cuando leemos la historia acerca de Job, la Biblia nos cuenta todos los animales que tenía. ¿No? Hoy la riqueza se determina por las propiedades, por lo que tenemos en el banco, en el ahorro, nuestras acciones. Pero en ese entonces, la cantidad de animales que se tenía. Entonces, cuando el Señor le dice a Moisés que tire la vara, le está diciendo precisamente eso: tienes que morir o estar dispuesto a morir a tus activos. Pero en tercer lugar, la vara representaba su influencia, porque él usaba su vara para dirigir a las ovejas, para llevarlos de un lugar a otro. Entonces, en el caso nuestro, la vara también determina lo que somos, lo que tenemos y nuestro lugar de influencia, o lo que nosotros estamos haciendo. Y es supremamente importante tener esto claro. Yo veo que Pablo sabía claramente
estas cosas. En Romanos 1:1 él dice: yo, Pablo, esclavo de Jesús y elegido por Dios para ser apóstol. Él tenía muy en claro cuál era su identidad. Era siervo de Dios y apóstol de Jesús. Y sigue diciendo: enviado a predicar su buena noticia. Él sabía cuál era el propósito y la misión de su vida. Y en 2 de Corintios 10 dice: nosotros no nos jactaremos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad. Él sabía cuál era su zona de influencia, los lugares hacia donde él o en donde él ministraba. Pero entonces la pregunta es la siguiente: ¿conoce usted quién es? Y cuando hablo de la identidad, no me refiero a nuestra identidad como hijos de Dios, sino lo que somos en la vida. Yo soy esposo, papá, pastor, maestro. ¿Qué es usted? Lo que usted hace tiene que ver con lo que usted es. Porque yo antes veía mi trabajo como lo que yo hacía, pero no lo veía como lo que yo era. Hasta que un día yo entendí que lo que yo hacía era también lo que yo soy. Soy pastor, soy papá de mucha gente. ¿Sabe usted quién es? Pero lo segundo tiene que ver con lo que nosotros tenemos. ¿Sabe usted qué tiene? ¿Conoce usted cuáles son sus posesiones? ¿Cuáles son sus activos? ¿Cuáles son sus dones? Ahora, algunos dirán: eso no es necesario, o no es importante saberlo. Pero en Proverbios capítulo 27, versículo 23, nos muestra que nosotros debemos saber cuánto tenemos. Dice: mantente al tanto del estado de tus rebaños y entrégate de lleno al cuidado de tus ganados, porque las riquezas no duran para siempre. Y la tercera pregunta es: ¿qué está haciendo usted con lo que Dios le ha dado? Es importante poder responder estas tres preguntas, porque lo siguiente que Dios nos pide es que se lo entreguemos. Dios le dijo a Moisés que arrojara su vara al suelo. Y cuando él lo hizo, se convirtió en una serpiente. Y yo sé que la mayoría de nosotros le tenemos miedo a las serpientes, pero la enseñanza aquí es la siguiente: algo sin vida, que era una vara, un palo, de repente recibió vida. Y el momento en el cual Moisés lo vuelve a recoger, esa serpiente que tenía vida vuelve a ser una simple vara de pastor. Se le fue la vida. Pues en la Biblia Dios no hace milagros simplemente para lucirse. Siempre que Él hace un milagro nos quiere enseñar algo. Y aquí la enseñanza es la siguiente: si me entregas lo que tienes en tu mano, si me entregas tu identidad, tus activos, tu influencia, entonces yo le daré vida a eso. Será una vara milagrosa. Pero si lo vuelves a tomar de manera inmediata, se irá la vida y será una simple vara, un simple palo. Pues a partir de este momento, siempre que la Biblia habla de este palo, no lo llama la vara de Moisés, sino la vara de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con lo nuestro, para que deje de ser una simple vara y se convierta en algo que traiga vida, en algo milagroso. Dios quiere que se lo entreguemos. Este es un principio que nosotros vemos en todas las parábolas.
Jesús nos pregunta, ¿qué estás haciendo con lo que tienes? Si no usas lo que tienes o lo que te he dado o los dones que tienes, te los voy a quitar. Si no lo dejas ir, si no mueres a eso, lo vas a perder. Pero si estás dispuesto a entregarlo, si mueres a eso por mi causa, te lo devolveré multiplicado. En Marcos 8:35 dice, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. En Marcos 10:29 Jesús dijo, les aseguro que todo aquel que haya dejado casa, hermanos, familia, papás o bienes por mi causa y por la buena noticia, recibirá a cambio 100 veces más. Entonces la pregunta es esta, ¿estamos nosotros dispuestos a entregarle a Dios todo lo que Él nos ha confiado? Y si vamos a orar, a oír su voz, estamos dispuestos, antes de que Él nos diga cualquier cosa, a entregar eso que Él nos va a pedir. Porque eso es lo primero que tenemos que hacer si queremos que Él nos hable. Si no estamos dispuestos a hacerlo, si pensamos, no, pues dime qué es lo que quieres y yo decido, Dios no nos va a hablar. Entonces, teniendo eso presente, quiero hablar de 6 cosas que son necesarias para oír la voz de Dios. En Mateo capítulo 6 nos damos cuenta que Dios tiene interés en las cosas pequeñas de nuestra vida, en nuestras bobadas, en esos detalles que para otros quizás no son importantes, pero para nosotros sí lo son, para Dios también lo son. En el versículo 32 dice, su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Y ahí está hablando de cosas que no son importantes, como la ropa, la comida, cositas así. En Santiago capítulo 1, versículo 5, en la New Living Translation, en inglés dice lo siguiente, si realmente quieres saber lo que Dios quiere de ti, pregúntale y Él con mucho gusto te lo dirá. Me encanta este versículo y especialmente en esta traducción porque es algo muy sencillo. Si realmente quieres saber lo que Dios quiere de ti, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pregúntale y Él con mucho gusto te lo dirá. Pero entonces no se trata simplemente de pedirle. Porque muchos cuando oran dicen, Señor, te pido por mi mamá, te pido por mi abuelita, te pido por el perro, te pido por mi nación. Y Dios dice, ¿me pides qué? O sea, la pregunta tiene que ser específica. Te pido, ¿qué tengo que hacer con este perro? Te pido, ¿qué tengo que hacer con estos hijos? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo lo haga? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué piensas tú acerca de esto? ¿Compro esta casa? ¿Compro este negocio o no? ¿Hago esta inversión o no? ¿Me debo casar con este tipo o no? ¿Qué debo hacer con mis hijos en esta situación? Las preguntas tienen que ser específicas. Entonces, pensando en esto, vuelvo a leer Santiago 1:5. Si realmente quieres saber lo que Dios quiere de ti, pregúntale. Y Él con mucho gusto te lo dirá. Pero lo siguiente que tenemos que hacer después de hacerle una pregunta a Dios es esperar su respuesta. Y para esto vamos a ver qué fue lo que hizo Habacuc. En Habacuc capítulo 2, versículo 1 dice Habacuc, subiré a mi torre de vigilancia,
Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor. Y entonces el Señor me dijo, escribe la respuesta con claridad en tablas. Hoy sería en papel. Versículo 3 dice, esta visión es para un tiempo futuro. Y luego en el capítulo siguiente, el versículo 2, Habacuc dice, he oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. Entonces aquí encontramos 6 cosas que tenemos que hacer para oír la voz de Dios. En primer lugar, tenemos que alejarnos de todo. Habacuc dijo, subiré a mi torre de vigilancia. Me separaré de mi familia, de mi trabajo, de las personas. Me retiraré a un lugar distante. Retirarnos de todo significa estar a solas. Significa eliminar toda distracción y todo ruido. Para algunas personas les cuesta mucho estar a solas, no lo soportan. Y la pregunta es, ¿por qué? La soledad es algo muy necesario o necesaria. Dice en Marcos 1:35 con respecto a Jesús, a la mañana siguiente, antes de amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Antes de que los discípulos se levantaran, antes de comer el desayuno o de desayunar, Jesús se fue a un lugar aislado, al desierto, para orar. En Jeremías 23:22 el Señor dice con respecto a los profetas, si ellos hubieran estado en mi presencia, en otra traducción dice en mi secreto, si ellos hubieran estado a solas conmigo, me hubieran escuchado y habrían hablado o profetizado mis palabras. Pues mi intención al salir todas las mañanas a correr es a hablar con Dios. Por eso no llevo mis audífonos. En un tiempo lo traté de hacer, eso no sirve. O sea, si yo quiero oír la voz de Dios, yo necesito estar en silencio. Tener un audífono. En nuestro tiempo de oración es algo que va a impedir que oigamos su voz. Y hasta que usted no se sienta cómodo en el silencio, usted no va a oír la voz de Dios. Tenemos que aprender a estar a solas y en silencio. Pues un momento muy determinante en mi vida sucedió antes de cumplir los 26 años. Yo estaba a punto de tomar una de las decisiones más importantes en mi vida. Y era la de morir a toda posibilidad de tener futuro en el mundo secular para entregarme totalmente al llamado de Dios. Era una decisión muy importante. No, yo sabía que Dios me había llamado, pero no había garantía de un buen sustento financiero. Entonces era una decisión muy importante. Por eso me fui 3 días a un pueblo por allá en el llano. Me prestaron una casa, horrible esa casa, pero allí estaba. No llevé música ni nada que me distrajera. Solo llevé mi Biblia. Ahora, desde antes de ir, yo ya sabía cuál era la respuesta. Pero ese ayuno era muy necesario para que no existiera ninguna sombra de duda en mí. Y por eso a veces nosotros tenemos que retirarnos, ir a un lugar distante, lejos de las personas, lejos del ruido, lejos de los afanes.
lejos del internet en este momento. En ese entonces no existía celulares, pero hoy si usted hace algo así tiene que irse sin eso. Y así estuve. Y aunque fue un lugar feo, hasta el día de hoy recuerdo esa experiencia como una de las mejores experiencias en mi vida, porque Dios me habló. Y tuve la total seguridad de que lo que yo estaba haciendo era su voluntad. Recuerdo que terminé ese ayuno con un desayuno campesino espectacular. Hasta el día de hoy lo recuerdo, esos huevos de gallina de campo, esa grasa trans, todo eso. Lo primero entonces es alejarnos de todo. Lo segundo es esperar. Habacuc dice, y allí esperaré. El afán mata la oración. Si usted va a orar y está de afán, no pierda tiempo. Eso mata la oración. Dios le habla a los que saben esperar. Dios le habla a los que toman tiempo para escuchar su voz. En el Salmo 46:10 Dios dice, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Quédense quietos. Quedarse quietos significa esperar hasta que algo suceda. Y eso no es fácil. Esperar que Dios me hable o que algo pase. En el Salmo 40, versículo 1, el salmista dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. No nos dice cuánto tiempo esperó. Y a veces con Dios el tiempo de espera es largo. Pero luego dice, y Él se fijó en mí. Él me miró y oyó mi clamor. Entonces, esperar significa calmar nuestros pensamientos. Porque cuando nosotros nos sentamos a orar, de manera inmediata, a nuestra mente llega una cantidad de pensamientos, de tareas, de responsabilidades. Y esto es algo que el enemigo hace para que no oigamos la voz de Dios. Ahora, son cosas buenas, son cosas que tenemos que hacer. Pero lo curioso es que preciso siempre vienen estos pensamientos cuando estamos orando. Entonces, si usted se le olvidó algo que tiene que hacer, yo le sugiero que ore. El diablo se lo va a recordar. ¡Ay, gracias! Pero para que esos pensamientos no sean un obstáculo a su oración o a oír la voz de Dios, lo que usted o lo que podemos hacer es escribir, llevar un papel y escribir todo lo que nos está llegando a la mente para que no se nos olvide. Y después lo podemos hacer. Otra cosa que también podemos hacer es llevar cautivos todos esos pensamientos para que obedezcan a Dios. Pero lo siguiente que tenemos que hacer es calmar, silenciar o sanar nuestras heridas emocionales. Porque siempre tenemos heridas, ¿no? Todos los días pasan cosas que nos lastiman, nos duelen. Entonces, en ese tiempo, mientras estamos esperando, debemos sanar las heridas. Y el secreto para sanar es perdonar. En el nombre de Jesús, yo perdono lo que esta persona hizo, lo que esta persona dijo. La Biblia nos muestra claramente que la amargura es un bloqueo a la gracia del Señor. Pero también mientras estamos esperando para que nuestra mente sea sensible a la voz de Dios, ahí sí podemos poner alabanza y adoración. Porque cuando
empezamos a oír alabanza y adoración, y cuando empezamos a cantar, en ese momento, como dice la canción de Danilo Montero, nuestro espíritu se une al Espíritu de Dios. Y cuando eso sucede, somos sensibles a la voz de Dios. Lo tercero que debemos hacer es leer la palabra. Habacuc dice: esperaré hasta ver qué dice el Señor. Ahora, yo sé que si queremos oír la voz de Dios, queremos oírla de manera audible. Pero yo les sugiero lo siguiente: ¿por qué en lugar de tratar de oír su voz, por qué no empezamos a leer lo que Él ya dijo? Porque la voluntad de Dios está escrita en su palabra. Dios nunca va a contradecir lo que Él ya escribió. Y lo increíble con respecto a esto es que usted no tiene que buscar de un lugar a otro un versículo en particular, no. En mi experiencia yo he visto que en lo que yo estoy leyendo, ahí Dios me habla. Y a veces cuando estoy leyendo esos libros que son bien complicados, yo digo, pues aquí qué me va a hablar Dios. Pero eso es precisamente lo sobrenatural, que Dios nos habla en el lugar en donde nos encontramos en nuestro tiempo o nuestros tiempos de lectura de la palabra. Lo cuarto que tenemos que hacer es escribir. Dios le dijo a Habacuc: escribe mi respuesta con claridad. Entonces, mientras estamos orando, debemos ir escribiendo todos esos pensamientos o las ideas que estamos recibiendo. ¿Sabían ustedes que muchas de las canciones que cantamos en la iglesia vienen de palabras o de revelaciones que Dios le ha dado a mi esposa mientras ella ora? Porque mientras ella está orando, está escribiendo. Quizás esa es una buena idea que todos deberíamos hacer. A mí me queda un poco duro porque estoy corriendo. Pero si esos pensamientos que nos van llegando mientras oramos, esas ideas, las vamos escribiendo, es posible que Dios use eso para hablarnos. Si su vida de oración se ha convertido en una rutina, escriba sus oraciones. Precisamente eso fue lo que hizo David, y gracias a eso hoy tenemos el libro de los Salmos. Si usted lee los Salmos, usted va a ver que muchas veces David inicia el Salmo haciéndole una pregunta a Dios: ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y luego, a medida que va avanzando en el Salmo, él va respondiendo, él va escribiendo lo que Dios le dice. Entonces, lo bueno de escribir nuestras oraciones es que nos ayuda a mantenernos enfocados en nuestra oración, pero también nos ayuda a tener por escrito lo que nosotros creemos que Dios nos está diciendo, para luego probarlo y ver si esa palabra realmente viene de Dios. Porque esto es algo muy importante, y acerca de esto voy a hablar después. Esta palabra que tengo, este pensamiento, este sentir, esta idea o esta impresión, ¿viene de Dios? Si lo tenemos escrito, vamos a poder probarlo. Pero lo siguiente, el punto número 5, es soñar o visualizar. Dios le dijo a Habacuc: esta visión es para un tiempo futuro. Entonces, en este momento vamos a permitir que Dios nos dé una imagen visual. Si ustedes miran la Biblia, leen la Biblia, se van a dar cuenta que casi siempre Dios le hablaba a los grandes hombres a través de sueños, a través de visiones. Dice: vino el Señor en forma de visión o en forma de sueño. Pues en Efesios 1:17 Pablo dice: le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que les dé sabiduría espiritual y percepción. Esto muestra que nosotros debemos orar para que el Señor nos haga sensibles a la percepción espiritual. En el versículo siguiente sigue diciendo: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Está hablando acerca de la capacidad de ver lo que Dios nos está mostrando. Pero en Hebreos 5:14 vemos que esta capacidad tiene que ser desarrollada. Dice: el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir, de diferenciar entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. La percepción espiritual es algo que uno va desarrollando con los años. Los años que tenemos en oración, en estar quietos en la presencia de Dios, y los años que tenemos leyendo la palabra de Dios. Y es algo que hay que ir ejercitando. Pero lo sexto que hace Habacuc es alabar. Habacuc le dice a Dios: estoy maravillado por tus hechos asombrosos. Estoy asombrado por tu gran amor. Estoy agradecido contigo porque me has hablado y quiero expresar mi gratitud por medio de una alabanza hacia ti. 6 cosas. Lo primero que tenemos que hacer es alejarnos de todo. Lo siguiente es esperar. Y mientras esperamos, llevamos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Sanamos las heridas emocionales. Lo tercero es leer la palabra. En lugar de tratar de oír una voz por allí, leamos lo que Dios nos dice. Es posible que Dios nos hable en nuestro interior, pero si no, nos va a hablar a través de su palabra. Pero en cuarto lugar, escribir lo que Él nos ha dicho. Tengamos nuestro propio libro de salmos. Lo que yo le he preguntado a Dios y lo que Él me ha respondido. Lo siguiente es permitir que Él nos dé una imagen mental, un sueño, una visión. Y concluir este tiempo con alabanza. Pues muchos cuando oran lo único que tienen es un monólogo. Y es como si estuviesen simplemente hablando con el techo. Y por eso quizás les aburre la oración. Pero ¿sabían ustedes que orar es hablar con Dios? Orar es hacerle preguntas y esperar que Él nos responda. Todo el tiempo nosotros decimos que no tenemos religión sino relación. Pero ¿saben ustedes que es imposible tener una relación con alguien si no tenemos una conversación con esa persona? Pues orar es conversar con Dios. Orar es hablar con Él. Moisés habló con Dios. Y por eso él fue conocido como el amigo de Dios. En Éxodo 33:17 Dios le dice a Moisés: está bien, haré lo que me pidas, lo que me pides, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Yo quiero que nos pongamos en pie. Y yo quiero que ahí usted le haga una pregunta, unas preguntas al Señor. Porque si usted quiere que Él le hable, lo primero que usted necesita hacerle es una pregunta. ¿Qué es lo que usted necesita hoy saber? Dígaselo: Señor, esta es mi necesidad de hoy. Yo necesito saber cuál es tu voluntad con respecto a esto. ¿Qué quieres tú que yo haga?
Háblanos, Señor. Y lo siguiente, después de hacer la pregunta, como vimos, es alejarnos de todo. Tomar un tiempo para estar a solas con Él. Y es algo que debemos hacer todos los días. Encerrarnos en nuestro cuarto, en la cocina, en el baño, salir. Escondernos debajo de una cobija para estar a solas con Dios. Y Señor, ese es nuestro deseo, cada mañana salir a hablar contigo, venir aquí y hablar contigo. Pero lo siguiente, Señor, que queremos hacer es esperar que algo suceda, esperar que tú nos hables. Tomamos esa decisión, Señor, creemos que la oración es una conversación y queremos estar en silencio y esperar que tú nos hables. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Cuánto amo yo tu ley, es ella mi meditación, es ella mi delicia. Queremos, Señor, tener un diario de todo lo que tú nos has dicho, de las preguntas, Señor, que te hemos hecho y de tus respuestas, Jesús. Y queremos ver visualmente, Señor, eso que tú nos has dicho. Queremos ejercitar ese discernimiento, esa percepción espiritual. Ayúdanos, Jesús. La voz del Señor está